todos a esta charla que tiene como tema principal el uso del ArcGIS Pro en el catastro. Y en la actualidad el ArcGIS que todos conocíamos de escritorio ha evolucionado ya hace varios años y ahora tiene la terminación de ArcGIS Pro porque está hecho para un nivel profesional, tiene características más robustas, más fuertes, trabaja con todo el hardware de la computadora. Vamos a empezar con la explicación. Como siempre hemos mencionado que la geomática es el conjunto de las ciencias que engloba a todas estas técnicas, disciplinas y especialidades que están dedicadas a la representación de la Tierra con el objetivo de dimensionarla, representarla, calcularla, para finalmente poder tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son esas ciencias? Ya las hemos venido viendo en charlas anteriores, ¿sí? Se encuentra la geodesia, la fotogrametría, la cartografía, los sensores remotos y los sistemas de información geográfica. Dentro de estas es que encontramos lo que es la topografía, dentro de la geodesia, el manejo de GPS o de los GNSS, ¿sí? La teledetección o el uso de los drones. Dentro de lo que es geodesia, la ciencia en sí se encarga de tomar en cuenta o calcular las formas y las dimensiones que tiene la Tierra con el objetivo de finalmente poder certificar o dar nuestra posición a través de un proceso ya estandarizado y normado para llegar a tener una precisión aproximada dependiendo del nivel, en este caso de orden C es para 10 milímetros. ¿Sí? Esto se logra gracias a que la geodesia estudia el campo gravitacional y la forma y las dimensiones de la Tierra para lograr este objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tener estos puntos certificados? Ahora ya se encuentra todo esto normado. Es que la topografía, como especialidad, se encargue de levantar el detalle, se encargue de levantar todas aquellas características del terreno, pero en un área mucho más restringida, considerada plana para el cálculo matemático. Trabaja a nivel vertical, o sea, sobre el eje Z, y a nivel del plano, sobre el eje X y Y. El manejo de los GPS comúnmente conocidos, en la actualidad ya se ha reconocido el nombre como Sistemas Globales de Navegación por Satélite, en vista de que existen varios sistemas. El GPS es uno de esos 4 que existen, el que pertenece a los norteamericanos. Y gracias a esta tecnología es que se puede recolectar datos, todo celular, tablet, computadora, incluso las laptops tienen la opción de tener una coordenada a través de un chip GPS. Eso facilita la recolección de datos. Y la cartografía se encarga de representar la forma tridimensional, curva de la Tierra en un documento bidimensional llamado mapa, plano o carta, dependiendo de las dimensiones y características que tengan estos. Sabiendo que la Tierra es completamente irregular, como vemos acá, no hay ninguna proyección cartográfica que permita una representación perfecta, lo que ocasiona que para cada parte de la Tierra muchos países hayan decidido utilizar diferentes tipos de proyecciones. Tenemos las históricamente conocidas, ¿no? La proyección plana, la proyección cilíndrica y la proyección cónica. Como no se ajustan bien a todas las partes de la Tierra, entonces se han modificado sus aplicaciones, ¿no? Lo que en un momento era utilizado en el polo, se ha puesto a nivel del Ecuador o a nivel de los trópicos. Lo mismo pasa con la proyección cónica, que se utilizaba en zonas tropicales y luego se han puesto de manera oblicua, perdón, ¿no? En zonas ecuatoriales o de mayores latitudes sin llegar a los polos. Lo mismo ocurre con la proyección cilíndrica, que ya todos conocemos que ahí es donde tenemos más incidencia por el hecho de que la proyección cilíndrica horizontal o transversal es la que utilizamos para representar nuestra cartografía, de ahí el nombre de universal, porque abarca toda la Tierra, transversal, porque se encuentra de esta forma, y de Mercator por el autor. Como hemos visto, todas las técnicas y los instrumentos en la actualidad para recolección de datos tienen esta facilidad de recibir la coordenada desde el espacio, ¿no? A través de los satélites, desde los diferentes tipos de sistemas globales de navegación por satélite, llámese GPS o Navstar, llámese GLONASS, llámese Galileo, ¿no? Beidou. Entonces, y cada uno de estos tienen sus características específicas, sus precisiones específicas, e incluso eso varía a nivel mundial, en vista de que hay países, similar a lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho Europa,
¿no? Que tienen todo un soporte físico distribuido a lo largo de todo su territorio para lograr que esa precisión común que nosotros hemos visto que es de 10 metros pueda llegar a tener una precisión mayor para cualquier usuario común y corriente, civil, de 2 a 5 metros, ¿no? O de 3 a 5 metros. Sin embargo, para trabajos ya de alta precisión, hablando de catastro, como en el caso de registro de propiedades, ¿no? Levantamiento de parcelas, sea de cultivo o sea parcelas de lotizaciones de predios urbanos o rurales, como decíamos, ya se utilizan otro tipo de equipos o equipos con mucha mayor precisión. Para determinado tipo de trabajo se pueden utilizar equipos submétricos o para el caso de registros públicos o registros o movimiento de bienes, de valores, ¿no? Se pueden poner estos equipos para que reciban la señal a lo largo de todo su recorrido. A esto se le conoce como control de flota. Y entonces es común ver los camiones que transportan valores como de Hermes, Prosegur, tengan no solo uno, sino varios equipos o varias antenas GPS o antenas que reciben la señal de estos satélites para dar su posición. Adicional a eso, ¿no? Para hacer levantamiento a detalle o de relleno o levantamiento, inventarios o catastros, se pueden utilizar estos instrumentos también para registrar la posición y hacer un trabajo mucho más dinámico, similar a lo que en la actualidad se ve con los drones, ¿no? El propio dron viene ya con una antena que nos puede dar una posición en tiempo real y hacer un trabajo mucho más dinámico y más preciso, que es lo que realmente se busca, ¿no? Entonces, tanto la teledetección como la fotogrametría, estábamos hablando de todas las ciencias que están involucradas dentro de lo que es la geomática, ¿sí? La fotogrametría y la teledetección es un término que se utiliza como sinónimo de sensores remotos o de percepción remota, que tienen el objetivo de obtener información de ciertas áreas de la Tierra, pero sin tener que estar en contacto directo con estas zonas. Y para eso se valen de instrumentos que han copiado los sentidos del ser humano o de algunas especies animales para recibir partes del espectro que pueden ser el infrarrojo térmico o partes del espectro desagregado, como en el caso del visible, en el rango del rojo, del verde, del azul, y así poder extraer una información mucho más útil que tan solo verlo como una fotografía, recordando que una fotografía no es lo mismo que una imagen. Una imagen es una representación gráfica que utiliza un determinado tipo de energía. Si hablamos específicamente de la luz, ahí sí nos estamos refiriendo a la fotografía. Pero si hablamos de una energía diferente, entonces se está generando una información que podría ser termal, que podría ser acústica, como la ecografía, la termografía, etcétera. Esto nos permite obtener gran cantidad de información de áreas que no están al alcance de la magnitud del territorio en corto tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, una situación en la que corremos una lista de imágenes de diferentes años y vemos cómo cambia la dirección del río dependiendo de la estación o del momento del año, como las inundaciones o la cantidad de avenidas de lluvias han hecho que el río cambie en su forma. Pero esto es lo básico que se hace en el caso del uso de imágenes satelitales. Observar y ver qué es lo que ocurre sobre el terreno. Utilizamos conocimientos de fotointerpretación. Pero claro, hay que prestar atención a todas las partes de la imagen. Podemos notar que la ciudad de Pucallpa ha ido creciendo hacia el oeste. Y esto tiene que ver con que la actividad del río se encuentra más hacia el este. Probablemente haya menos altitud, ¿no? Haya una depresión por esta zona, lo que ocasiona que el río se mantenga en ese lugar y no llegue a inundar la ciudad. Pero también podemos ver cómo hacia el oeste se ve que desaparece el bosque y aparecen carreteras, y más en la parte norte, noroeste, donde se encuentra el logo de Google, se ve que desaparece el bosque en los últimos 2 o 3 años, ¿no? A esto se le puede relacionar cierta actividad del ser humano, llámese tala ilegal, llámese minería, si está cerca a los ríos, porque dependen del recurso hídrico, etcétera, ¿no? También el tema de escapar de la sierra o invadir zonas de selva
y aplicarlas en agricultura, ¿no? Por el tema de la cantidad de agua, ¿no? Esto se ha visto en algún momento en actividades registradas como en el CADA, para lo del cambio de cultivo alternativo de la hoja de coca y el cacao. Entonces, todas estas imágenes nos permiten entender cómo se comporta el territorio y qué decisiones deberíamos de tomar para poder gestionarlo en beneficio, obviamente, del ser humano. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo más común en el que se utilizan las imágenes satelitales. Podemos ver 3 huracanes de categoría 4 en un solo momento, y es curioso. En este caso estamos viendo imágenes satelitales que se toman cada 30 minutos en comparación a las otras que vimos anteriormente, que se toman cada 15 días, 16 días. Entonces, acá estamos viendo en la parte superior el tiempo, cada 30 minutos, y vemos que durante 3 días se ha registrado este avance. Ese cambio de tonalidad es porque pasa del día a la noche. ¿Sí? Esta es una serie de imágenes que pertenecen al satélite GOES-13, satélite meteorológico, que pertenece a la NOAA, ¿no? La Oficina de Administración de la Atmósfera y el Océano. Pero si solamente nos regimos o nos restringimos al uso visual de las imágenes, no vamos a aprender mucho. En la actualidad, ya desde hace mucho tiempo, en realidad, se utiliza el análisis de imágenes satelitales, curso que llevamos dentro de la carrera de topografía, donde los jóvenes aprenden a entender cómo funcionan cada una de estas bandas, qué información es la que recogen y cómo a través de la combinación de estas bandas se puede obtener determinado tipo de información. Y podemos ver, por ejemplo, en la parte superior, las imágenes que se verían tal y como ven nuestros ojos, que dependen del espectro visible. Sin embargo, para poder obtener información diferente, más profunda en determinadas áreas, como la vegetación, utilizamos algunas combinaciones inicialmente o algunos filtros, ¿ya? Obviamente estos colores no existen en la naturaleza, la vegetación no es de color roja de forma natural, esto es una respuesta espectral dentro de un rango del infrarrojo cercano que se utiliza principalmente para ver la salud de la vegetación. Pero más allá, yendo a otros tipos de combinaciones, podemos resaltar determinados elementos de la naturaleza, llámese nevados o glaciares, zonas inundadas, zonas con lagos, con ríos, zonas en donde ha ocurrido deslizamientos o presencia de volcanes, y a través de estas combinaciones podemos entender o determinar qué es lo que ha venido ocurriendo en estas zonas afectadas. Yendo más allá, dentro de la carrera, el curso de análisis de imágenes satelitales, los chicos también aprenden a utilizar las operaciones matemáticas para obtener información adicional. A esto se les conoce como los índices espectrales, ¿no? Podemos determinar el retroceso de los glaciares, las zonas afectadas por la quema, obviamente actividad que hasta ahora no se puede controlar por ciertas tradiciones mal utilizadas. Podemos ver y se utiliza en la agroindustria el famoso índice del NDVI o NDVI para ver la calidad de la salud de la vegetación, y si se dan cuenta las fórmulas indican que se hacen operaciones matemáticas con estas bandas para tener o lograr cierta información muy especializada. Recordemos que los programas GIS son muy variados, hay mucha cantidad, hay de aquellos que son de licencia, o sea, los que se tiene que pagar por el permiso de uso, y aquellos que son de tipo libre, incluso dentro de los que están de tipo libre, aquellos que se pueden modificar en su código, ¿no? Los de código abierto. Pero a nosotros nos interesa qué tipo de actividades se pueden hacer. Como habíamos estado viendo, estas operaciones matemáticas se pueden hacer en cualquiera de estos programas. Solo es cuestión de conocer, de ver dónde están las herramientas y seguir un proceso de capacitación. En un inicio podría ser pues, difícil, tedioso entenderlo, pero con la práctica los jóvenes llegan a dominarlo. Recordemos que estos programas se clasifican según los tipos de datos que tenemos, de la siguiente manera. Tenemos el mundo real, una imagen de un pedazo de terreno, donde vemos los ríos, las viviendas, las parcelas, las carreteras, etcétera, los árboles, las escuelas y demás. Esto que es, que le llamamos al mundo real, podemos desagregarlos en dos tipos de capas. Las capas que son conocidas con el nombre de raster, que hacen referencia a las imágenes, llámese modelos de elevación digital, llámese
imágenes satelitales, llámese imágenes de drones, ¿no? Los mosaicos, etcétera, donde podemos hacer cálculos matemáticos ya de dimensiones gracias a la fotogrametría, o los archivos de tipo vector, que son aquellos que se pueden dibujar como líneas, puntos o polígonos. Muchos de estos programas trabajan con ambos tipos de archivos, pero algunos han sido creados específicamente para trabajar con los archivos, sean raster, como en el caso de ENVI, como en el caso de ERDAS, que son programas que se llegan a utilizar para hacer este tipo de análisis, o los archivos de tipo vector comunes, como los diseños asistidos por computadora, llámese AutoCAD, AutoCAD Map, ¿no? MacroStation. Y los GIS especializados ya, dedicados específicamente a la gestión del territorio, al análisis espacial, que trabajan con ambos tipos de datos. Ahora, esto de los GIS en la actualidad se han generado no solamente programas, sino aplicaciones. Y estas aplicaciones pueden ser multiplataformas, o sea, se pueden utilizar desde el celular, desde una tablet, desde la computadora o desde una laptop. Incluso ya estas aplicaciones se encuentran en Internet. Muchas, como Google Earth, ayudan a este tipo de trabajos, a este tipo de análisis visual inicialmente, ¿no? Son programas que tienen una profundidad ligera, pero tienen mucha data que pueden servir para obtener información del territorio. Entonces, a través de estas aplicaciones nosotros recolectamos datos, los almacenamos, los procesamos para finalmente analizarlos y generar información y luego producir los productos cartográficos que nos van a mostrar los resultados, ¿no? Como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras, y esto se logra a través de muchas de las actividades que vamos a desarrollar o que se desarrollan utilizando estas herramientas. Ya también hace mucho tiempo sabemos y conocemos que el Estado peruano se ha puesto a la par a nivel de otros países del mundo, en los que ha generado una infraestructura de datos espaciales que está soportada por las instituciones generadoras de datos. ¿Cuáles son estas instituciones generadoras de datos? Bueno, todas las instituciones del Estado, como por ejemplo el IGN, que se encarga de ver la cartografía básica nacional, el Ministerio del Ambiente, ¿no? El ANA, el INGEMET, todas estas instituciones, el INDECI y demás, se encargan de generar diferentes tipos de datos con características geográficas, o sea, con coordenadas, con dimensiones reales y ubicación real, y que se comparten a través de una red o de una interconexión entre todas estas instituciones de manera libre. No se pide ningún tipo de remuneración, no hay ningún tipo de comercio ni de venta o compra-venta de estos datos, ya que son datos oficiales del Estado y que se han liberado para el uso y la gestión del territorio, y que esto pueda servir y ayudar a que se genere más desarrollo en nuestro país. Una de las actividades comunes que vamos a ver dentro de este tipo de trabajos de ingeniería es la georreferenciación de imágenes. Hay toda una metodología que se puede seguir, ¿sí? Hay diferentes recomendaciones dependiendo de los niveles de trabajo, y se utiliza en casos extremos. Estas metodologías están soportadas por las propias fuentes, ¿no? Por ejemplo, la propia ESRI tiene sus propias metodologías, o nos ha puesto la metodología matemática más adecuada para que nosotros podamos realizar este tipo de actividades. En conclusión, los SIG, la teledetección y las demás herramientas que nos ayudan a recolectar datos, ya nos sirven para la gestión del territorio. En diferentes áreas de estudio, llámese teledetección avanzada, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, se utiliza incluso hasta en la pesca, ¿no? El tema de prevención de riesgos y desastres, para modelar el terreno, en el caso de las zonificaciones ecológicas económicas, que tienen que ver con aprovechar el territorio desde el punto de vista ecológico, y que beneficie desde el punto de vista económico, sin perjudicar el suelo o el potencial real que tiene el territorio. ¿Sí? Tenemos ahí el ejemplo de la infraestructura de datos espaciales y quiénes son las que lo soportan, las diferentes instituciones, y las diferentes herramientas que se utilizan, que pueden ser en formato libre, ¿no? Para imágenes satelitales, ahí estamos viendo ENVI, ERDAS, ¿no? El SNAP en el caso de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, o en el caso del QGIS, que es uno de los más conocidos en la actualidad, se utiliza mucho como software libre por la facilidad para trabajar
similar a lo que hace el ArcGIS Pro, solo que uno es licenciado o uno es libre y el otro es licenciado. Resumen, los sistemas de información geográfica, término general, ¿sí? O los GIS en inglés, que es lo mismo, se utilizan en múltiples áreas, ¿sí? Estamos hablando de la agricultura, ¿no? Para el caso de la predicción de la producción, para prevención en el caso de enfermedades agrícolas, etcétera. En el caso del monitoreo ambiental, para monitorear la biodiversidad, muchas veces hemos visto casos en los que vemos una especie que ha salido de su ecosistema y se ve afectada, por eso es que se les ha llegado a monitorear con GPS, ¿no? Con chip GPS en las patas o en el cuello, para registros de sitios arqueológicos, para los sobrevuelos, con drones y registro de datos, para el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Cómo podemos estar midiendo o monitoreando qué es lo que afecta o hasta dónde llega la contaminación, ¿no? Recuérdense, hemos tenido un derrame de petróleo, hasta dónde llegó, hay registros de imágenes, qué es lo que se ha logrado, o hasta dónde ha llegado ese impacto para la gestión del territorio, la zonificación del territorio, ¿no? Poder darle el uso adecuado según sus características físicas o el potencial económico, ¿sí? Y en el caso de catastro, para el ordenamiento territorial. En el catastro lo que hacemos es el inventario de las propiedades y obviamente eso se ve, aunque muchas veces no se quiere mencionar ese término, en el tema de la evaluación de la propiedad, pero principalmente para ver el tema de zonificación del suelo, para ver las necesidades que se tienen dentro de la ciudad y poder tomar decisiones, como en muchos casos mencionamos, ¿no? ¿Cuántas veces pasan los camiones de residuos sólidos por nuestro barrio? Eso indica que tenemos más o menos población. ¿Y por qué? Porque justamente la cantidad de población es la que genera mayor cantidad de residuos. Ya entrando al tema de catastro específicamente, podemos clasificarlo de manera general, porque existen múltiples, el catastro urbano y el catastro rural. ¿Por qué digo múltiples? Porque se hacen catastros, por ejemplo, de sitios arqueológicos, se hace catastro minero, se hace catastro de postes para el caso de telefonía, ¿no? Electricidad. Entonces, en estos casos, lo que nos importa para el registro de propiedad, estamos hablando del catastro urbano y el rural. Cuando hablamos del catastro urbano, nos estamos refiriendo al inventario de las propiedades que están dentro de la ciudad. Y cuando hablamos del catastro rural, específicamente el registro de parcelas de cultivo, quiénes son los dueños, ¿no? Las áreas y si hay determinado tipo de actividad agrícola, ¿no? Poder registrarla. Entonces, el embudo que ven en el centro, lo que simboliza es que todas las especialidades de la geomática, geodesia, topografía, GPS o GNSS, la teledetección, la fotogrametría, el uso de los drones, ¿no? De las imágenes satelitales, nos sirven para recolectar datos. Y estos datos todos van a parar a los sistemas de información geográfica, quienes a través de las bases de datos se encargan de organizarlos, procesarlos, ¿no? Administrarlos, gestionarlos, analizar principalmente y obtener información, ¿sí? Y finalmente la producción cartográfica se logra a través del conocimiento específico de la cartografía. ¿Cuál es el objetivo? Si tenemos una ciudad desordenada, genera muchos problemas, el estrés, ¿no? El tema de la contaminación, tanto a nivel de gases, de residuos sólidos, la contaminación acústica y demás, y la construcción de viviendas o de edificios en lugares que no son adecuadas. Entonces, luego de tener toda esta información, podemos lograr que una ciudad que está desordenada y sucia se vea pues ordenada y limpia y sirva para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo funciona el catastro? Principalmente se tiene que planificar, ¿no? ¿Por qué se va a hacer un catastro? ¿Qué es lo que se quiere recolectar? El catastro es multifinalitario, tiene muchas aplicaciones, no es solamente recolección de impuestos, no se paga el catastro, tengan mucho cuidado, el término no es así, se paga el impuesto predial. El catastro nos sirve para entender características de nuestras propiedades y que sí nos ayuda a entender cómo es que se puede evaluar una propiedad a través de la tabla de valores unitarios y tomar en cuenta que una cosa es el valor legal, que es el que se utiliza para el pago de impuestos, y otra cosa es el valor comercial, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, si logramos distinguir eso, vamos a entender el por qué
comprar una propiedad en determinado lugar sale tan barata o sale tan cara. Puede ser por la característica física que tenga, el tipo de pisos, puertas, ventanas, muros, techos, ¿sí? Las instalaciones sanitarias, eléctricas, o puede ser que a pesar de tener una buena cantidad y calidad de materiales, pues esa vivienda no se vende. ¿Y por qué no se vende? Porque está en una zona muy conflictiva, cerca a de repente estadios, a hospitales, o de repente a cementerios o a una industria que genera mucha contaminación o mucho ruido. Pueden ser factores que uno debería de tomar en cuenta antes de adquirir una propiedad. Sería interesante que se tome en cuenta. Entonces, hablamos de que la municipalidad, hasta donde recuerdo, las municipalidades distritales son las encargadas de hacer el levantamiento catastral. Y en el caso del Distrito Capital, según la Ley Orgánica de Municipalidades, quien se encargaba de hacer esto es la Municipalidad Provincial. Una vez que planifican, se difusiona, ¿no? Se informa a los pobladores, se tiene que mostrar las fechas específicas, al igual que si fuera el censo, ¿no? Cuándo van a pasar, qué es lo que van a hacer, qué necesitamos tener a la mano, ¿sí? Y que esto es una actividad que está soportada por la propia municipalidad. Va a haber un jefe de brigada, un ingeniero encargado, van a haber técnicos, que en algún momento puede ser que pasen con estación total, con sus teodolitos, con sus GPS, registrando datos dentro de la ciudad para después levantar todos los detalles externos, o incluso entrando a las viviendas y que a través de winchas puedan medir internamente la distribución. Recordemos que para recolectar los datos podemos utilizar diferentes medios. Principalmente vamos a ver las estaciones totales y los drones. ¿Por qué? Porque las estaciones totales, a través del trabajo hecho por Geodesia, nos van a dar con mucho detalle la precisión de los datos del territorio. Y los drones, a una determinada escala, nos van a facilitar el levantamiento de datos. Ahora, ¿qué pasa con esos datos? Como explicamos hace un momento, todos los datos registrados por estas ciencias o especialidades pasan por los sistemas de información geográfica. O sea, acá ya estamos viendo a través de una computadora donde todos los datos se almacenan en una base de datos y que a través de nuestros programas vamos a poder procesarlos y finalmente analizarlos. Recordemos, acá ya vamos teniendo los indicios que tenemos que tomar en cuenta para tener un trabajo de calidad en el catastro. Sí, obviamente estamos dando a entender que todo el trabajo de campo se ha hecho bien, pero aún así siempre hay errores que hay que verificar y corregirlos, como la parte cartográfica, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el término de topología, donde los archivos digitalizados como polígonos, puntos o líneas puede ser que estén fuera de rango, puede ser que estén superpuestos, pueden ser que estén generando espacios vacíos entre linderos, cosas que no debería de haber. La topología se va a encargar de ayudarnos a solucionar eso a través de estos programas GIS. Luego, otra de las etapas más importantes que vamos a desarrollar, además de hacer la parte topológica de la geometría, es la vinculación de la data, de la tabla. ¿Sí? Los datos recolectados por los encuestadores pasan a través de una serie de técnicos que digitan estos datos, se registran, puede ser a través de aplicativos o a través de fichas, y luego se digitan manualmente. Pero una vez que están hechos en formato de tabla, estos pasan a ser vinculados con la geometría que ya está corregida, ¿sí? Para finalmente tener pues nuestros mapas de zonificaciones, ¿no? Los mapas de niveles de construcción, para saber en qué lugares se pueden construir o hasta qué niveles se pueden construir en determinados lugares, o también nuestros mapas de zonificación en el caso de riesgos o amenazas, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo lo que es geomática tiene como objetivo final el tema de la gestión del territorio para mejorar nuestra calidad de vida. Tomar decisiones basadas en datos, ese es el objetivo. Y tener una ciudad ordenada, planificada, pues ayuda a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Vemos acá la herramienta conocida como ArcGIS Pro, que es la que nos va a mostrar a través de algunos ejercicios más adelante cómo es que se puede hacer actividades como georreferenciación, vinculación de tablas o edición de polígonos, ¿sí? Para finalmente tener pues nuestros productos cartográficos finales donde podamos ver la información adecuada, ¿sí? O luego de tener esos datos ya
correctamente cartografiados, poder hacer algún tipo de análisis y llegar a un nivel más avanzado en el ordenamiento territorial, como es la zonificación, que podría ser la zonificación ecológica económica. Recordemos, la topología trata de lograr que la geometría que se ha registrado en el sistema tengan correctas relaciones. Repito, que no hayan superposiciones o huecos o elementos que no se encuentren bien, incluso en la parte de la base de datos. Cuando hay datos vacíos, los vamos a poder identificar. Este es un ejemplo de cómo la vinculación de las tablas, o mejor dicho, cómo se realiza la vinculación de las tablas. En términos sencillos, ustedes lo van a ver más adelante, vamos a tener una serie de polígonos, llamadas parcelas, ¿no?, que van a tener un código que viene de campo. Obviamente acá estamos poniendo un código sencillo, un código de 3 dígitos. Sin embargo, en el caso del catastro, estos códigos pueden llegar a tener pues 20 dígitos, 21 dígitos, ¿sí? Y obviamente cuando uno recién está empezando, esto puede confundir o puede cansar. Pero luego de una pequeña capacitación vamos a entender que los códigos se agrupan, ¿no?, y tienen un sentido específico al momento de ser trabajados. Entonces vamos a tener tablas que finalmente a través de su propio código se va a vincular con su respectiva parcela, ¿sí? Cada una va a tener esa característica. ¿Y qué pasa con los polígonos que no tienen códigos? Pues simplemente no se van a vincular a ninguna de estos registros. De esa manera podemos identificar los errores, ¿no?, en cuanto a los tipos de datos que se están registrando. Recordemos cuál es el objetivo en este caso, hablando del catastro, es que lleguemos a tener pues nuestro catastro, llámese urbano o rural, ¿sí?, donde vamos a ver las distribuciones de las parcelas, las áreas construidas, ¿no?, la zonificación hasta cierto punto, donde se encuentran las iglesias, las escuelas, los hospitales, ¿no?, y demás, o determinadas características del territorio en campo. Y finalmente esto nos va a ayudar a poder identificar, por ejemplo, incompatibilidades de uso, ¿no? ¿Qué significa incompatibilidades de uso? Significa que no deberían de haber actividades que no son congruentes en cuanto a las finalidades. Por ejemplo, no podría haber bares o discotecas cerca a los colegios o las iniciales, ¿no?, las educaciones básicas iniciales, ¿sí? Obviamente tampoco deberían de estar cerca de las universidades, pero eso es algo que se tiene que regular, se tiene que modificar. No podría haber pues una especie de nightclub, discoteca cerca a una iglesia, eso no es imposible, ¿sí? No podría haber una actividad industrial cerca a un hospital. ¿Por qué? Por la actividad misma generan ruido y una contaminación acústica que degeneraría pues la salud de de los pacientes, ¿no?, de los hospitalizados. Incluso interferiría en el caso de las actividades como operaciones, ¿no?, apuesta de inyecciones y demás. En el caso del catastro, finalmente se solicita pues una copia literal o una ficha catastral donde nos muestran el lote y nos muestran las características de este lote, probablemente quién es el propietario y los códigos y demás, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final dentro de nuestro trabajo. Bien, hasta ahí es la parte explicativa, teórica, ¿no?, para poder entender todo lo que necesitamos hacer. Vamos a ver, voy a pasar al manejo del programa. Nosotros tenemos el programa ArcGIS Pro. Recordemos, ustedes lo pueden buscar dentro de todos los programas, ¿ya? Buscamos ArcGIS Pro y abrimos el programa. Ya hemos visto las características del entorno. Tenemos una ventana de bienvenida donde nos muestra los 4 módulos de trabajo. Recordemos, estamos hablando del espacio específico para hacer edición y hacer mapas. Luego tenemos el espacio de administración de datos, que es el catálogo, donde vamos a poder conectar nuestras carpetas, generar vínculos, relaciones, ¿no?, la interconexión o la interoperabilidad con otras fuentes o otros IDEP. ¿Sí? La visualización al estilo mismo de Google Earth, una escena global donde cargamos nuestros archivos y los vemos sobre la superficie terrestre, y una escena tridimensional local, donde vamos a poder ver nuestros archivos en 3 dimensiones. ¿Ya? Si ustedes quieren saber más sobre el ArcGIS, pues vamos a donde dice
recursos de aprendizaje, ¿no? Y tenemos ahí muchas fuentes bibliográficas, ejemplos, tutoriales, como ven, ¿no? Pero no es la única forma. Si ustedes entran al Internet y ya tienen manejando el programa, llámese ArcGIS Desktop o el propio ArcGIS Pro, basta que ustedes entren al Internet y pongan ayuda del ArcGIS Pro en español. Y es la empresa Esri la que tiene el soporte de esta página. Ahí podemos ver arcgis.com y podemos ir aprendiendo a manera de leer sobre las diferentes versiones que tenemos de ArcGIS, ¿no? Acá nos está mostrando diferentes versiones, específicamente hablando del ArcGIS Pro. ¿Sí? Recordemos que las versiones más antiguas pueden llegar a tener algunas dificultades o requerir algunos parches, como en algún momento nos ha pasado acá, que el ArcGIS Pro no podía leer los archivos de Excel porque faltaba un parche de Microsoft, o no podía leer los archivos de BF. Entonces, bueno, por ahí buscamos alternativas de solución para utilizar el programa sin inconveniente. Sugerencia también. Esto le hacemos la sugerencia siempre a nuestros estudiantes, utilicen el programa con el idioma inglés. ¿Por qué? La gran mayoría, todas las empresas a donde vamos a ir a buscar trabajo, tienen el ArcGIS en inglés. Si nosotros le cambiamos el idioma, pues, ¿qué va a ocurrir? Vas a aprender con algunos términos o muchas veces no te va a salir algunas aplicaciones, ¿no? Como en el caso de utilizar código, a veces la traducción es a través del programa y el programa traduce hasta el código y no funciona. Entonces, ha ocurrido anteriormente, no lo he visto todavía en esta versión, pero en la versión de esto ocurría eso. Si quisieran cambiarle el idioma porque ya está en inglés, bueno, se supone que si está en español ya tiene el parche del idioma inglés. ¿Sí? Acá podemos ver nuestra versión del ArcGIS Pro, el 3.6, pero para cambiarle algunas características podemos ir a opciones. Y en opciones buscamos la opción de lenguaje. Entonces, al ir al lenguaje, acá, tienen que fijarse de que no diga español, sino que diga English, ¿ya? Y que abajo igual diga English, ¿ya? Luego de hacer esto, quitarle el check, porque acá lo que está diciendo es que va a ser un match, o sea, se va a vincular al idioma del Windows. Y como nosotros tenemos el Windows todo en español, pues lo va a traducir todo al español. Entonces, evitar ponerle este check, lo dejamos en inglés, y le damos OK. Pero recuerden que cuando le den OK, tienen que cerrar el programa para luego volverlo a abrir. Ahí recién va a ejecutarse la orden de cambio, ¿ya? Bien, vamos a explicar cómo trabajar algunas de estas actividades que hemos propuesto dentro de lo que es el catastro con el ArcGIS Pro. ¿Sí? A manera que vamos enseñando cómo funciona el programa. Primero, vamos a abrir un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a ir de frente a Map y se va a abrir un nuevo proyecto. En este caso, le tengo que dar un nombre, puedo decir catastro, ¿ya? Catastro Pro voy a ponerle. Y sugerencia, no le cambien de lugar. Yo sé que los que ya tienen sus años trabajando lo cambian, lo dirigen, lo ordenan. Perfecto. El que está empezando no lo cambie. ¿Por qué? Porque todo se direcciona a una sola carpeta. ¿Dónde está esa carpeta? Abrimos una carpeta, un explorador. Vamos a documentos y dentro de documentos hay una carpeta que dice ArcGIS. Dentro de ArcGIS vamos a donde dice proyectos. Fíjense, ahí nos está diciendo proyectos. Y dentro de proyectos están los proyectos que hemos venido trabajando. Ustedes están viendo que acá hay 3 proyectos que se han trabajado y ahí están sus nombres. Ahora que yo le diga Catastro Pro, pues cuando le diga OK, ¿qué es lo que hace esta creación de proyectos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta creación de proyectos? Lo que va a hacer es que va a crear una base de datos llamada Geodatabase o Geodatabase, ¿sí? Una base de datos geográfica propia del ArcGIS, en donde deberíamos de estar trabajando todo, ¿sí? Va a haber un archivo de proyecto, un archivo de base de datos y por ahí algunos archivos complementarios. Entonces, yo lo que sugiero, para quienes están empezando, obviamente, es que lo dejen en su propio lugar. ¿Por qué? Porque una vez que logremos crear nuestro proyecto, se va a abrir todo, se va a crear una carpeta específica con ese nombre en documentos. Y luego, si yo necesito migrar o pasar a otro lugar, llevarme los archivos a una computadora diferente, pues la sugerencia es que copies todo, ¿no? Es más fácil porque todo va a estar en la misma carpeta, todo va a estar ahí organizado,
Ya iniciando el programa, ¿qué características tiene? Tenemos en la parte superior la cinta o ribbon, donde está clasificado por fichas, ¿sí? Las actividades o las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos en la pestaña Map las herramientas de navegación, las herramientas de selección, las herramientas de consulta, de etiquetado. Tenemos acá el catálogo o el panel del catálogo y tenemos acá el panel de contenido. Algo que normalmente ocurre es que muchas veces estamos trabajando y ocurre que no tenemos estos paneles. ¿Qué pasó con estos paneles o por qué ocurre que esto está minimizado, ¿no? Ocurre que a veces está así. ¿Qué ocurrió? Bueno, sencillo. Ocurre que, como ven, esto es un programa ya a nivel profesional. Si yo abro todas estas ventanas, vamos a ver, ventanas o vistas, vamos a la pestaña vistas, a la ficha vistas y cargamos contenido. Al hacer contenido, aparece esto en este lugar. ¿Sí? Voy otra vez a vistas, el que estaba acá a la derecha es el panel del catálogo y ahí está. Y la ventana superior, ¿qué ocurre? A veces uno se confunde y hace clic acá. No, vamos a ir a seleccionar cualquiera de estas fichas y una vez que aparece, vamos a la parte de la derecha y le decimos que nos muestre siempre la cinta. Si se percatan, hemos perdido bastante espacio en la parte superior, a la derecha y a la izquierda y nuestro espacio de trabajo se ha reducido. Por esa razón es que nos permiten o apagarla, la ventana, la vista, o minimizarla en el mejor de los casos, para maximizar nuestro espacio de visualización. ¿Sí? Ya esto depende mucho de la experiencia del profesional para adaptarse al espacio. ¿Dónde se encuentran nuestros archivos? Acá en el catálogo vamos a visualizarlo donde dice folder y tenemos nuestra carpeta principal que se llama Catastro. ¿Sí? Ahí está, Catastro Pro. ¿Ya? Algo que recordar, cuando se carga el ArcGIS, ¿sí? Tenemos el espacio de mapeo, el espacio de edición, y en la parte inferior vamos a ver las coordenadas, cómo es que yo quiero que se vean las coordenadas, y tenemos también la escala, a qué escala quiero que esto se visualice. Miren, por ejemplo, ahí lo he puesto a la escala al 24.000, al 50.000, al 100.000, y cómo va cambiando, ¿no? Al 500.000 y hasta llegar a los 5 millones o 10 millones que se visualiza todo el Perú. Si quiero desplazarme dentro de esto, pues tengo la opción de mover la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás. Ahora, vamos a trabajar con unos archivos. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo mi carpeta de trabajo en el disco D, Catastro y ArcGIS Pro, tengo mi material, estas dos carpetas que dicen urbano y rural. ¿Qué voy a hacer? Como yo ya les he recomendado que trabajen de frente en documentos, copiamos estos archivos. Y voy a ir a la carpeta documentos, ArcGIS, y donde está mi proyecto, Catastro Pro, puedo pegar ahí mis carpetas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que acá en el catálogo probablemente no se actualice a la primera. Entonces deberíamos de hacer ¿qué cosa? Un clic derecho y refrescar o apretar la tecla F5 para que se visualice. Y ahí tenemos nuestros archivos. Puedo distinguir mis archivos para trabajo de catastro rural o mis archivos para trabajos de catastro urbano. Recordemos, con ArcGIS podemos trabajar múltiples archivos de diferentes fuentes, llámese GPS, estaciones totales, ¿no? Archivos CAD y demás. Pero hay que entender cómo funcionan los archivos GIS. Voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero crear un archivo GIS, pues debo de saber cuáles tipos de archivos tengo para poder trabajar. Voy a ir por este lado y voy a poner extensiones de archivos SHP. Esto para tener una idea, ¿no? Los archivos SHP son los archivos más comunes, conocidos, los archivos de forma o de geometría. Son los archivos con los que tradicionalmente se trabaja. Antes de entrar a hacer GeoDatabase, se sugiere conocer bien los archivos shapefile porque son los archivos estándares de intercambio de datos. Y lo que nos está diciendo acá es que un archivo shapefile es un conjunto de archivos. Ya no lo voy a leer todo, pero quiero que me entiendan lo que voy a explicar. Es un conjunto de archivos que tienen diferentes extensiones y que pueden llegar a tener pues hasta 7, 8, 9, 10 extensiones. Lo ideal es saber qué es lo que pasa con este archivo. Voy a hacer el ejemplo. Entro al programa y voy a crear un nuevo archivo. Nuevo
archivo shapefile. Fíjense que acá no tiene ningún tipo de figura o forma. Esa forma se logra cuando yo decido qué tipo debe de tener este archivo. Algo que también hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros trabajemos con el Windows, si se percatan, acá se ve la extensión y a veces no tenemos activada la opción de extensiones ni de archivos ocultos y eso nos limita muchas veces para ver nuestro archivo, ¿sí? Entonces, feature class, nombre, ese es el término normal con el que vamos a ver a un archivo. Esto es la carpeta donde está trabajándose, le voy a decir 1, solo como dar un ejemplo. Ya, va a ser polígono, le doy que corra y va a crear el archivo. Vamos a ver cómo se ve en el catálogo, pues ahí aparece el archivo 1. Al ser polígono tiene una forma, ¿sí? Tipo rectangular que está dividida en 3 polígonos, ¿sí? Este es el archivo 1, lo vemos como archivo SHP, pero desde Windows, ¿cómo se visualiza? El archivo 1 desde Windows se visualiza como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos, siendo este que tiene la extensión de bloqueo, ¿sí? Que se está visualizando el archivo, es el archivo temporal. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estos? Porque hay tantos. La teoría ya, acá vamos a la página y nos dice que esto es un conjunto de archivos que para que exista deberían de tener pues 3, ¿sí? El SHP tiene la parte geométrica, ¿sí? La parte vectorial. El DBF tiene la tabla, o sea, los atributos, y quien se encarga de vincular la tabla con la geometría es el SHX. Van 3 archivos. Ahora, ¿qué otro archivo es importante de todos estos? El PRJ es fundamental porque es el que nos va a decir en qué parte del mundo se encuentra. Este es el que va a contener la referencia espacial o el sistema de coordenadas. Y cómo sabemos la fuente, la calidad de archivos, pues a través del archivo de metadata, que es el XML. Mínimamente deberían de tener 5, pero ya hemos visto que se crean más. ¿Qué cosas son los demás archivos? Podemos ver que acá nos dice que son índices espaciales que se generan a partir de la edición o modificación de estos archivos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso porque si queremos llevarnos el archivo, no me puedo llevar este. O sea, solo este no, porque este trabaja en conjunto con los demás. ¿Ya? Entonces, por ahí para tomar en cuenta. ¿Eso de qué me sirve? Me sirve para entender por qué cuando hablamos de un archivo CAD ocurre algo similar. Fíjense, acá vemos que hay líneas, hay textos, hay puntos, ¿ya? Hay polígonos, hay consolidados, hay grupos, hay un montón de clasificaciones. Esto ya lo puede visualizar el ArcGIS Pro porque tiene la información de las diferentes fuentes de archivos y que internamente estos pueden estar grabando o guardando bloques, ¿no? O configuraciones que también las lee. El hecho es cómo hago para que pueda discriminar qué archivo es el que a mí me sirve o me interesa. ¿Sí? Decía hace rato que cuando hemos creado el archivo, el de acá se ha creado como polígono. Si le doy otra vez crear un nuevo archivo y le digo que este sea, no sé, pues 2, por dar un nombre, vamos a ponerle ahí, 2, y le digo que este sea de tipo punto, entonces al decirle que corra, el archivo que se va a crear tiene esta forma. Entonces, como vectores tenemos puntos, líneas y polígonos, ¿sí? Pero no pueden ser puntos y líneas, no pueden ser polígonos y puntos, o puntos o polígonos y líneas, o puntos y líneas, puntos y polígonos. O sea, es un solo tipo. Y así como se ha creado, así se va a quedar. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Tener en cuenta esto, porque cuando trabajemos con un archivo CAD, este nos va a mostrar una cantidad inmensa de datos. ¿Y por qué mencionamos los archivos CAD? Ah, es que en el catastro siempre vamos a tener una influencia de los archivos DWG o los archivos CAD. Casi siempre se ha empezado a hacer alguna base gráfica con archivos CAD, porque la topografía permite hacerlo rápidamente, unirlos a partir de los puntos de levantamiento topográficos, por las medidas que se toman, la forma más práctica de trabajar. Lo ideal sería que trabajen desde un inicio en GIS, pero no se da primero con archivos DWG. No hay problema, voy a jalar la base gráfica inicial, suelto la base gráfica, vemos
Dos cosas acá. Yo cuando creé el archivo, automáticamente se creó y se cargó, ¿sí? Entonces, una vez que creas un archivo, automáticamente se carga. No lo necesitas, clic derecho, remover, clic derecho, remover. Ahora, despliego este triángulo para ver qué tipos de datos hay. Y tengo múltiples datos, tantos que no entiendo qué cosa es lo que hay. Sugerencia. Cuando estamos empezando, hay que empezar a revisar uno por uno. Y lo que vamos a encontrar es que cuando hacemos clic derecho, no aparece la tabla. Ah, entonces esto es un grupo de archivos que se ha clasificado o subclasificado, así como dice acá, alineamientos, ¿ya? Y alineamientos perfiles. Entonces ahí recién puedo ver la tabla de atributos. Abro la tabla de atributos, veo que no hay datos, ¿ya? Esto ya me está dando una idea de que no hay datos. ¿Y por qué se creó? Porque viene dentro del CAD todas estas configuraciones y cuando se carga el archivo, se dibuja algo, se clasifica automáticamente. Entonces, pero antes de decir borrar o eliminar, hay que ir a las propiedades y hay que ver si es que no hay un query o una consulta que está bloqueando la visualización de algo. Entonces yo voy a definición de consulta y sí, no hay nada. Perfecto. Voy al otro, propiedades, no hay nada. Si no hay nada, no se ve nada ahí y no se ve nada en su tabla, esto lo puedo eliminar. ¿Ya? Al principio esto es un proceso un poco tedioso, pero para que sea ya con el tiempo de la práctica uno llega a entender esto, yo puedo quedarme de frente con los archivos que son polilínea, los archivos que son polígonos, los archivos que son anotaciones, para poder trabajar. Porque en las anotaciones vamos a encontrar los datos que queremos. A veces en parcelas, en tuberías, ¿no? En redes, pareciera que hubieran datos, pero no, hay que darle una revisión minuciosa y ver si es que hay. Miren, acá hay un query y en el query me dice que hay un layer encendido. Ah, ¿dónde hemos escuchado ese término? Con los archivos CAD. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces nos pasan un archivo CAD y tiene 10 capas y esas 10 capas 3, 4 o 5 están apagadas. Al estar apagadas, el query me va a decir off, que está apagado. Entonces, al yo quitar este query, voy a permitir que los datos, si es que los hay, se visualicen. ¿Y debo de hacer eso con todos? Sí, porque están subclasificados. Entonces, vendría a ser esta la única manera para poder verificar si tiene datos mi archivo. Sí, es un primer paso para entender qué es lo que debería de hacer con un archivo CAD. Veamos, ya le quité todos los queries. Voy a ver las tablas y no hay nada. Esto para tomar en cuenta porque si no conocen el archivo pueden cometer un error y eliminar algo que puede ser importante. Ya con la práctica, con el tiempo uno ya sabe dónde se encuentran los datos. Vuelvo a repetir, voy a ver en anotaciones, abro la tabla y acá me dice, ve, 1106 archivos, ya, o mejor dicho, anotaciones. Ya, perfecto, este se queda, lo voy a dejar ahí. Y los otros, bueno, por ahora estoy dando la idea de que si no me sirven los puedo eliminar. Le doy remover y me quedo con anotaciones. Puntos, igual, les agrego y puedo ver la tabla y me dice que hay 0. Voy a propiedades y elimino el query y la tabla se mantiene con 0. Perfecto, no hay puntos en ese archivo, lo voy a remover. Multipuntos o multipolígonos, multipatch, ¿a qué se refieren? Vienen a ser puntos que probablemente se hayan agrupado y tienen un solo registro, algo que no es común en los archivos GIS, pero que sí se puede llegar a dar. Multipartes o multipuntos, pero no en nuestro caso. Entonces, ¿qué hago? Voy a eliminar esto, le doy remover, me quedo con polilíneas, me quedo con polígonos y el resto, pues no lo necesito por ahora, estoy dando la idea de removerlo y me voy a quedar con estos. Ahora sí, ya tengo los archivos. ¿Se han percatado que en el centro de la pantalla aparece en una parte del Cusco nuestros archivos? ¿Sí? ¿Y por qué aparece acá? Ah, es que una de las propiedades que tiene el ArcGIS es que reconoce automáticamente si el archivo tiene un sistema de referencia o una referencia espacial o un sistema de coordenadas. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo sé que tiene? Puede ser que desde acá tú le digas propiedades y busques por ahí en
algunas de estas pestañas que aparezca, que diga si tiene la referencia espacial. Y miren, acá me dice que en geolocalización, su referencia espacial es, no se olviden, dos partes, el datum, PESA 56, y la proyección UTM, zona 18 sur. ¿Sí? Profesor, pero el tema de PESA ya no se usa. Bueno, no importa si ahorita se usa o no se usa, lo importante es que el programa me permite identificarlo y a partir de ahí yo puedo decidir si hago una reproyección, si la parte técnica me permite, o sigo trabajando con esa misma proyección. Lo hemos visto acá desde el catálogo o también desde la tabla de contenidos. ¿Sí? Por ahí que puede aparecer. En el caso de ser un grupo no lo va a notar. Vamos a la clasificación y en origen o source podemos ver en la parte inferior referencia espacial y ahí nos está diciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos una referencia espacial y ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo abro otro mapa, yo quiero acá que aparezca otro mapa, mi mapa, el principal, ahorita tiene todo mi archivo catastral. Si yo voy a insertar y le pido que cargue un nuevo mapa, primero que va a aparecer acá en mi lista de mapas y segundo que aparece como otra pestaña, que es algo nuevo en el caso de de la versión desktop, que puedo generar múltiples mapas y múltiples áreas de impresión en un solo proyecto. Pero ¿a dónde quería ir? Que este mapa no tiene ningún archivo cargado. ¿Qué sistema de coordenadas tiene? Voy a ir a propiedades y en sistemas de coordenadas me dice que tiene el sistema Web Mercator del año 84. Originalmente, el ArcGIS Pro, como nos va a mostrar un mapa mundi, ese mapa mundi tiene un sistema de coordenadas web. Pero cuando uno carga un archivo, si ese archivo tiene sistema de coordenadas, entonces automáticamente ese archivo modifica el sistema de coordenadas del mapa y lo deja estancado o lo deja grabado. Eso es algo que tenemos que ver que ocurra, ¿sí? No podemos trabajar con el archivo Web Mercator. ¿Debería de cambiarse? Sí, debería de cambiarse. Profe, y si no se cambia, ¿qué ha ocurrido? Pues puede ser que sin querer se ha quedado así, a veces hiciste una operación diferente y se quedó grabado. ¿Por qué ocurre eso? Porque el mapa del fondo tiene ese sistema de coordenadas, pero si quieres cambiarlo, basta con ir a propiedades y en el sistema eliges el PESAT 56. Al decirle aplicar, entonces todo cambia y se mantiene en ese sistema de coordenadas. Vuelvo otra vez, ahora está en PESAT 56 según la capa. ¿Ya? Veamos, ¿qué tenemos? Nos acercamos entonces al archivo, esto es una forma de hacerlo, dándole zoom, moviendo la rueda, ¿sí? O si no, clic derecho en la capa y le decimos Zoom to Layer. Y tenemos el zoom completo del área de trabajo. Y podemos notar claramente que coincide la geometría con el territorio. Obviamente la imagen de fondo no es tan detallada como para entenderla. Es más, si tienen una máquina con pocas características físicas, o sea, un hardware muy ligero, sugerencia, deshabilita el Hillshade, el mapa de sombras o el mapa topográfico, no necesitas cargarlo, solo concéntrate en el archivo vectorial. Así es como trabajaba el ArcGIS Desktop y ahorraba un montón de memoria. Bien, tenemos entonces acá polígonos, textos, vectores, que son los que representan las carreteras. Sigo revisando, por ahí parece que son canales, ¿sí? Sigo revisando, podría ser que hayan, no sé, ríos de repente, etcétera. Todo eso lo podemos revisar. ¿Y cómo lo voy a ver de una mejor manera, ¿no? ¿Cómo voy a entenderlo esto? Pues a través de la tabla tenemos la columna Layer y en Layer me dice, hay un predio rural, PRI, que puede ser principal. Yo sigo bajando. Si vemos que son 1000, pues el estar bajando constantemente pues no me va a ayudar a ver todo de golpe. Entonces, ¿qué puedo hacer para resumir esta columna? ¿No? Hacen clic derecho y le dicen que haga un summarize, un resumen de la tabla. Le pido que lo haga a partir de la columna Layer y lo que va a hacer esto es crear en la base de datos que está acá, por defecto lo va a llevar a la base de datos,
¿sí? Ahí está la base de datos GDB y va a ser un análisis. ¿Qué tipo de análisis? Puedes decirle que saque promedio, el mínimo, el máximo. Yo quiero que hagan un conteo. Y este conteo va a contar cuántos están con el mismo nombre. Entonces yo le digo, ok, se crea la tabla dentro de la base de datos, ahí está, y ahora aparece acá. Abro la tablita y puedo notar claramente que me dice, mira, son 1 a 7, 7 capas. Hay una capa para carreteras asfaltadas con 2 o más vías, o de 2 a más vías, o con 2 o más vías. No sé si el nombre se habrán equivocado, pero está así, 2 capas. Hay una capa de caminos de herradura, sendero. Hay una capa de predio rural principal. Hay una capa de predio matriz. Y luego hay hidrografía río, hidrografía canales. Miren. ¿Y esto qué significa? Que las veces que se está repitiendo. Entonces ya por ahí yo me estoy entendiendo cómo está funcionando su tabla de estos textos. De la misma manera debe de funcionar los polígonos y las líneas. ¿Y por qué? Porque todos son el mismo archivo base gráfica 01. Todos son el mismo archivo base gráfica. Entonces lo que se ha quedado en una capa, sea punto, línea, polígono o texto, todos son las mismas capas. Así es como funciona el archivo CAD y así es como lo va a leer el ArcGIS Pro. Entonces yo abro, por ejemplo, acá la capa polígonos y la capa polilínea y veo que está todo reclasificado y ahí veo los nombres, ¿ven? Hidrocanal, acequias, hidrorrío, predio matriz principal, predio rural principal, vías camino, herradura, etcétera. Lo mismo ocurre acá, sí. ¿Y por qué no acá no aparece ríos, no aparece vías? Sencillo, estos son elementos lineales, ahí dice polilínea, y estos son elementos poligonales. Los únicos polígonos que tenemos acá son los de predios principal o matriz principal y predio rural principal. Esos son los que nos interesa principalmente por el tema de códigos, ¿ya? Entonces, si veo esto, voy a entender mejor cómo va a funcionar mi trabajo con el ArcGIS Pro. Acá tenemos una parte geométrica, un polígono, yo apago, y también tengo la línea. Y esa línea es que como es una línea cerrada, una polilínea cerrada, cuenta como polilínea o línea y también cuenta como polígono. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Bueno, si es un predio, es un polígono, se requiere el perímetro y el área. Si es una línea, no va a darte el área. Entonces necesitamos trabajar con el polígono. Apago lo que son líneas y me quedo con este de acá. Profesor, pero acá dice que hay 2 capas, yo quiero trabajar con uno solo. Ah, perfecto. Ahí viene lo que se conoce como query. Y vamos a pedirle que haga una consulta principal. Voy a hacer con una sola capa para no hacer muy largo esto, porque ya son 7:22. Vamos a utilizar el predio rural principal. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, me dice son las capas prendidas. Yo le puedo decir que esto se elimine. Le doy a aplicar y luego creo un nuevo query. ¿Qué quiero? La capa, o sea, el layer, que sea igual a predio rural principal. Le doy a aplicar y le doy OK. Y ahora tengo solo los polígonos de predios principales. Si se percatan, ya no están los polígonos rojos que estaban acá señalados con rojo. Pero ¿y por qué sigue saliendo el color? Esto es un tema de simbología. Yo quiero que cambie la simbología, me voy acá a la pestaña de arriba, Feature Layer, voy a simbología, ¿sí? Y le puedo decir otra vez que cambie, por ejemplo, a símbolo único, y ahí está. Son todos los símbolos únicos, pero ¿de qué capa? La que yo le he pedido, predio rural principal. ¿Y cuántos son? ¿Cómo sé cuántos son? Abres la tabla y en la tabla te dice cuántos polígonos hay, 382. Así es como trabajamos con el GIS. Vemos la tabla y la geometría a la vez. Tenemos entonces 382. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que estos polígonos que están en tipo CAD pasen a ser tipo Shape o pasen a ser una geodatabase. ¿Y cómo logramos eso? ¿No? Pues la forma más simple es decirle clic derecho, Data, Export Data. Esto va a generar en mi carpeta de trabajo, acá, voy a ir a la carpeta dentro de, no en la geodatabase, recuerden que siempre va a llevar a la geodatabase. Por ahora estamos practicando con el Shapefile. Voy hacia afuera, ya, folder, Catastro Pro, y ahí afuera, así como existe 1 o 2, le voy a decir como Shapefile, esto de acá es predio principal, predio pri, ya.
Y al decirle OK, va a guardarlo como shapefile. Y le digo OK. Voy al catálogo y acá tenemos el archivo predio principal. ¿Automáticamente también se carga? Sí. Y ahora vemos que copia la simbología. ¿De quién? Del archivo que ha estado trabajando. Miren, esta simbología lo copio como para que no pierdas de vista lo que estás haciendo. Si abro ahora su tabla de esta serie de polígonos, me dice 382. Tener mucho cuidado con que esto esté seleccionado al momento de hacer la copia. Si yo hago la copia, por ejemplo, estando esto seleccionado, pues lo único que se va a copiar, ¿qué cosa va a ser? Va a ser eso que está seleccionado. Voy a hacer el ejemplo, voy a llevarlo acá, voy a reemplazar el archivo 2, creo que era el polígono, 1, ¿ya? Voy a reemplazarlo, me dice si quieres reemplazarlo, le dices que sí, le dices OK, te está avisando acá el símbolo, ¿no? Está reemplazando un archivo, cuidado chan que es un archivo y después no tengas recuperación. Y ahora apago esto, vamos a ver, y apagamos la base gráfica. Y ahora tenemos acá solamente lo que se había seleccionado. Entonces, esta es otra forma de hacer la extracción de algunas parcelas, ¿no? Solamente seleccionando lo que se requiere. Bueno, volvemos acá. Limpio la selección y esta es una de las formas de hacer esto. Recuerden que si hacemos esto automáticamente, la tabla se va a copiar con todo lo que viene del AutoCAD, todos los datos que a veces no nos interesan. ¿Sí? Acá solamente me interesaría probablemente el layer para saber de qué capa viene. ¿Sí? Y de repente por ahí hacer que este shape ZM se pase a ser un shape normal, un polígono sin elevación. ¿Ya? Pero principalmente esto, ¿ya? A ver, entonces voy otra vez a la base gráfica, veo, están los polígonos, prendo esto y tenemos ahí los polígonos. Vamos a ver, vamos a hacer otra cosa. Voy a ver la tabla de las clases de textos. Voy a propiedades o acá, anotaciones, perdón, propiedades y en query. Acá me dice que hay un query que no tiene nada que ver con lo que yo necesito, dice capa prendida. Cierro esto, lo elimino, le doy a aplicar y ahora le creo un nuevo query. ¿Qué tipo de query va a ser? El mismo que el otro archivo. ¿Por qué? Quiero los textos de esa capa. Vamos a ver si es que son los mismos. Layer igual a, y buscamos predio rural principal. Le digo aplicar, le doy OK y a ver si es que está todo ahí. Entonces, lo que yo necesito, puedo cambiarle el color al polígono. Me va a salir más práctico cambiarle a color gris o a un color más oscuro para que se vea el texto. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Tengan cuidado que cada vez que seleccionan una de estas clasificaciones, pues, como ven, no tiene bordes. Entonces, pareciera que acá fuese un solo polígono. Entonces, yo quiero que tenga bordes. Eligen uno que sí tenga esos bordes y se va a notar, se va a diferenciar. ¿Sí? Este texto, si se percatan, cada polígono tiene un solo texto. No puede haber un polígono con dos textos, no es lo correcto. ¿Sí? Por eso estamos separando la capa de predio principal y todos deben de ser un solo texto por polígono. Si hay dos, eso ya es una incongruencia, hay un error, hay capas prendidas que no deberían de estar. Esto para tomar en cuenta para quienes trabajan ya en catastro. Entonces voy a hacer lo mismo, apago las polilíneas, en anotaciones voy a ver la posibilidad de que el query, sí, está el query correcto. ¿Cuántos datos tengo? Abro la tabla y me dicen que hay 382. Coincidencia, tenemos la misma cantidad de polígonos con la misma cantidad de textos. Entonces voy a hacer el uso de una herramienta que se conoce como join espacial. Vamos a ir al join. ¿Sí? Y hay dos tipos de join. Está el join de tabla común y corriente y el join espacial. El join espacial es el que me va a permitir que un texto que está dentro del área de un polígono pase a la tabla de ese polígono, siempre y cuando se cumpla esa regla, un solo polígono, un solo texto. Y esa es una condición para que ocurra. Entonces, voy a pedirle que a la base gráfica a polígono, no al que ya creé como shapefile, voy a crear otro, porque voy a hacer un proceso adicional. Le voy a pedir que a ese polígono se le junte con anotaciones y que se use la orden de contiene, ¿sí? O sea, que esté contenido, ¿ya? Y acá en campos, a ver.
¿sí? Tenemos la opción de eliminar todos los campos que no voy a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los campos que no voy a utilizar? ¿No? Casi todos en realidad. Sí, pero ya habíamos hablado de que el layer debería ser uno. Sí, en el caso del archivo de anotaciones, el dato que a mí me interesa es justamente ese texto. Entonces, no puede ser que lo termine destruyendo o eliminando, tener mucho cuidado. ¿Cómo se llama ese campo? Justamente se llama texto. Pero hay tres textos. Hay uno que se llama doctext, hay otro txmemo, ¿sí? Y hay uno solito que se llama texto. Entonces, deberíamos de ir trabajando buscándolo ese. Si se percatan, tiene un montón de campos. Se complica la búsqueda y eliminar todo esto es tedioso, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, por eso les decía, revisar completamente todas las capas para que no vayamos a caer en un error. Ya, a ver, de no estar la capa text, pues ahí tomar en cuenta. Miren, acá están las alturas de los textos que tenían, los ángulos, ¿no? Los anchos, eso es lo que viene del AutoCAD. Voy a pedirle que se quede la capa layer. Recuerden, ¿ya? Cuando vamos a hacer este join, los datos de anotaciones se van a ir a pegar a la tabla de polígonos, ¿sí? Entonces yo voy a decirle que elimine estas capas de acá, solamente que quede el layer en la primera, ¿ya? Entonces layer debería quedar, voy a eliminar handle y el resto puedo ir eliminándolo. Vamos a ver, ahí está, texto, text string se llama. Ya, vamos a revisar a ver. Está casi, ¿dónde? Handle layer, color, elevación, ref name, no hay nada en ref name, doc, ya, este es para el caso de polígonos. En anotaciones, vamos desde el principio. Ya, se queda la capa layer, color, elevación, ref name. Este ref name ya me está diciendo qué datos hay, ¿sí? Luego, otro más. Text string, ¿ven? Ahora ha cambiado en las bases, antiguamente, hasta en la versión anterior de este ArcGIS Pro decía solamente text, pero bueno, puede ser por una actualización de software, ya, text string se queda. Entonces vamos eliminando todos, queda layer, escala y se queda text string. Luego altura, ángulo, eso no lo necesitamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando lo exporte, pues solamente va a aparecer la capa layer, ¿ya? Y la capa del texto que estoy utilizando o que necesito utilizar. Entonces, vamos a ver. Cerramos, anotación class, orden, text memo, ya hemos dicho que no, está bien. Y status, a ver, símbolo. Ya, eso es de ahí. Entonces, al eliminar eso y mandarlo a guardar, se va a quedar solamente ese archivo. Veamos, entonces, join. Vamos a ver. Creó el archivo, creó el join, voy a revisar la tabla y en la tabla voy a ver que al final tengo layer, text string y está el código, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, los archivos CAD, el ArcGIS Pro, ahora le lee como si fuese una geodatabase donde le calcula el área y el perímetro automáticamente. Entonces, a mí me interesa esto. Me interesa quedarme solo con esas dos capas. Pero acá hay que tener cuidado. Si vemos, ahí hay un valor nulo que probablemente indique que no ha habido vínculo, ¿no? Quiero ver dónde está eso, en qué parte. Clic derecho, le decimos Zoom to y me está centrando acá, ¿no? Me está centrando el polígono específico y vemos que hay un código que no lo está reconociendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no reconoce? Puede ser que haya un problema con el texto, que la tabla no esté vinculada, que el texto no exista, etcétera. Puede haber muchas razones. Este tipo de relación espacial se puede borrar. O sea, si yo le digo remover todos los join, la tabla regresa a su estado original. Tenemos 382, ¿sí? Polígonos y las anotaciones se mantienen los 382. ¿Ya? Entonces,
Ahí estamos viendo, 21308. Debería de haber hecho algún tipo de vínculo. Pero si vemos en text string 213008, debería de vincularse. Vamos a ver, limpiamos y volvemos a hacer el proceso. Clic derecho, join espacial, y le vamos a pedir que haga el join con anotaciones, que haga el contenido, ¿sí? Que esté contenido, y luego le decimos los campos que quiero eliminar. Si no tengo mucho tiempo, hay otra forma de eliminar esos campos después. Le doy OK, ya está. Revisamos en los polígonos, vamos hasta el final, puede ser que por ahí, ¿ve? Hay uno que no coincide. Ese que no coincide puede ser que sea, como digo, que el texto esté más sobresalido, que el polígono esté elevado, que precisamente por estar en polígono Z no nos deja trabajar esta parte, etcétera. Pero ya, al margen de eso, si ya está vinculado, para que esto se quede perenne, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que decir que se guarde en otro formato. Lo exportamos, vamos a llevarlo a nuestra carpeta. Recordemos, se llamaba predio principal, ¿no? Folder, catastro, predio principal. No lo voy a chancar, voy a darle un nombre número 2, porque es el segundo proceso para revisarlo y compararlo, y le doy OK. Miren que acá también me da la opción de eliminar los campos que no necesito, ¿sí? Entonces, ¿también puedes hacerlo desde acá? Sí, hay que tratar de ver la posibilidad de que cuando lo hagan, ¿no? Nos permite eliminar varios a la vez. Si no, miren, son muchos. Entonces, solamente le decimos OK, esperamos que cargue. Si hay alguna inconsistencia, algún problema, algo, nos va a avisar. Y acá nos dice que el formato probablemente ha tenido algún inconveniente. Ya, a ver, vamos a revisarlo. Abrimos la tabla, apago esta capa, ya está. Están los archivos, hay 382 polígonos, y si quiero ver si es que hay textos en todo, busco, ordeno, ¿no? De menor a mayor, y puedo notar si es que hay vacíos. Miren, puede ser que hayan ahí algunos cuantos que no han coincidido. Esos cuantos son los que van a pasar por revisión. Entonces uno puede seleccionar y luego revisar, y en una segunda etapa, ahí están, son los que han tenido problemas con sus textos, que no han estado dentro, probablemente hayan estado fuera del polígono y no se han reconocido, o hay que darle una revisión adicional. Voy a pedirle al análisis, a la herramienta de análisis, que de esta tabla, voy a cerrar predios 2, ¿sí? De esta tabla me elimine todo lo que no necesito, ¿sí? Yo solamente quiero que quede, ¿cuál hemos quedado? Hemos quedado que quede layer, esta es la primera capa, y al final text string. Vamos a pedirle que elimine todo y nos quedamos con text string. Entonces, abrimos herramienta de análisis, vamos a Toolbox, a Data Management, acá está, y luego buscamos campos, File. Y hay una herramienta que se llama Delete File. Selecciono el archivo, predios número 2, ahí está. ¿Y qué es lo que quiero que borre? ¿No? Puedo decirle que seleccione todo, seleccionar todo, y luego voy a decirle cuál no. El primero que era layer, y luego al final hay un text string. Y al decirle correr, va a borrar todo de golpe, ¿sí? Salvo que la tabla esté abierta, pueda generar algún tipo de inconveniente, se cierra, ¿ya? Le decimos que corra, si no, volvemos a abrir la tabla, de repente ya lo borró y nos está mostrando como que no se ha hecho. Eso es porque el proceso queda visible, perdón. ¿Ya? Entonces, miren, ya eliminó todo. Sí, ya tengo todo. Ahora, ¿de qué me sirvió todo esto? Voy a hacer que los polígonos ahora tengan sus etiquetas. Le digo entonces, seleccionamos predios, labeling, vamos acá y seleccionamos la capa text strings, activamos y ahora todos los polígonos tienen su propio texto. Miren, y el que no, ahí aparece. ¿Ya? ¿Para qué hemos hecho eso? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto, todo trabajo? Esto es una primera etapa, precisamente realizar la vinculación de la tabla, esto que estamos viendo acá. Veamos, configurar, cambiar, esta parte.
Hemos realizado la parte geométrica, todavía nos falta revisar la parte topológica, tenemos las parcelas con los textos. Ahora necesito la tabla con los textos para hacer que se vincule tabla con geometría. ¿Ya? Entonces vamos a ir una vez más al programa y este es el archivo gráfico, base gráfica 1. Vamos a abrir acá en Rural, padrón número 1. Y acá hay que tener un poco de cuidado. Puede ser que la versión del archivo de Excel no lo soporte, la versión de ArcGIS Pro. Normalmente se sugería que el Excel lo trabaje en la versión XLS antigua, pero vemos que ahorita sí lo está leyendo, ¿ya? Entonces, sugerencia, antes de cargar el archivo, ¿ya? Se sugiere que este archivo sea revisado desde el Excel y que los campos que están como textos sean guardados sin error, porque puede ser que al cargarlos no nos deje visualizar. Vamos a ver si ocurre. Le digo abrir la tabla, ¿ya? Y vamos a tener muchos campos nulos. Y eso probablemente tenga que ver con que hay datos del padrón que no me sirven, que de repente hay celdas agrupadas, celdas con bordes, con arreglos, ¿no? Eso no debería de pasar. Entonces, removemos, ¿ya? Vamos a remover, dejamos de visualizar el archivo de preferencia, vamos a actualizar acá con un refresh, guardo mi archivo, por si acaso, y voy a ir a la carpeta. Vamos a ver, voy a la carpeta de Rural, Padrón 1, base gráfica 1, y lo voy a abrir, ¿ya? Si me sale el aviso en amarillo de que es un archivo de solo lectura, eso es porque el ArcGIS lo sigue visualizando. Pero como le hemos dado a actualizar, hemos cerrado las carpetas, parece que no nos va a generar ningún inconveniente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes este archivo como original, sugerencia, dale un copiar al final, crear una copia al final, y a ese que estás copiando le vas a quitar todo tipo de formato. Por ejemplo, yo no necesito nada de esto, pero antes de hacer esto reviso que hay, ¿ven? Hay congeladas, hay filas y columnas congeladas. Entonces, antes de eso, vamos a ir a vista, inmovilizar paneles y movemos todo. Eso ya me permite visualizar todo, ¿sí? Para evitar algún inconveniente. Lo segundo, borramos lo que no nos sirve. Tenemos que mandar el Excel como si fuese una tabla realmente, ¿sí? Sin ningún tipo de celdas agrupadas, pintadas, coloreadas, nada. Le decimos eliminar. No hay problema porque la ficha original es esta. Voy a trabajar con padrón 2. Lo otro, si vemos este tipo de avisito, ¿ya? Este anuncio, esta esquinita verde, me está diciendo qué cosa, que es un texto, pero que se puede convertir a número. Tener mucho cuidado. Los códigos son textos. Por ende, el 0 a la izquierda sí cuenta, no es como en el caso de un número. Entonces, sugerencia, aprietan la tecla Shift y Control con la flecha hacia abajo para que se seleccionen los 382 y acá le dicen ignorar el error. Algo similar hay que hacer con la otra columna, si es que es código, ¿sí? Acá lo mismo, pero no vemos que hay pestañitas verdes. Ah, entonces seleccionen de preferencia la primera y luego Shift Control y hasta el final, cuando sale el aviso le dicen que esto se convierta, no, que se ignore el error, que se vea como texto, ¿ya? Lo otro, también puede ser que necesiten seleccionar las dos columnas y que les digan que esto es un texto. ¿Ven? Acá ya lo reconoció como texto las dos columnas. El resto sigue siendo texto, sí, por lo general, salvo por ahí que hayan otros tipos de datos. Pero principalmente esos nos tenemos que asegurar que sean textos. Luego le decimos guardar. Ya hemos visto que no hay necesidad de cambiar a una versión antigua, pero hay que asegurarnos de que no tenga bordes, formatos, sin bordes. El ancho de las celdas, le puedo decir que esto tenga pues un ancho de 20, una altura de 20 a todo para que se vea parejo, ahí está. No necesitamos que esté en formato de impresión, basta con que esté en formato tabla normal, sin colores, de preferencia sin rellenos, así nada más, ¿ya? Ya en otra charla probablemente podríamos hacer el diseño de base de datos para lo que es GIS, para que se entienda qué cosa es lo que va en las cabeceras de las columnas. Guardamos, cerramos y luego volvemos a el ArcGIS y cargamos nuestro archivo. Recuerden, hay que hacer un refrescar para que nos deje visualizar. De no dejarnos visualizar,
hay que remover la carpeta, volverlo a copiar, cargarlo otra vez, eso es como sugerencia. Ya, acá por ejemplo era padrón 2, vamos a ver, refrescar, o perdón, el padrón 1, pero el que dice número 2, ¿no? El que está copiado, ¿ven? Recién actualizado el Excel. Entonces, jalo el padrón 2, soltamos por acá, abro la tabla y ahora puedo ver la tabla más organizada y ya lista para ser trabajada. ¿Sí? Estos códigos que ven acá, ¿cómo se llaman? Son los códigos catastrales o las unidades catastrales. Y debemos de buscarlos en las tablas. Acá podemos ver los códigos, ¿ven? Acá vemos estos códigos. ¿Ya? Esta columna tengo que hacer que se vincule a la tabla de este predio, ¿ya? Pero tomando en cuenta el text string. Entonces, voy a hacerlo de esta manera, ¿ya? Tenemos la data de la ficha catastral, son datos, pero están en el aire, no tienen geometría. Para que tengan geometría, yo tengo que hacer que en el polígono, a partir de esto, se vincule. Justamente lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? A partir de la columna código, debe de vincularse con el código del polígono. Ese es el objetivo. Entonces, usamos el mismo principio, ¿sí? Ya no va a ser con la base gráfica de AutoCAD, sino ya con el shapefile, el número 2, que está con los textos. Hago clic derecho y le digo Join and Relate, que haga un join. Pero ahora va a ser el join de arriba, el primero, porque este es de tabla. ¿Sí? El principio es similar. Este es el de polígonos. ¿A partir de qué campo voy a trabajar? Text string, ahí está, este es el campo. ¿Se va a unir con qué tabla? La tabla padrón 2, ahí está, pero ¿a partir de qué campo del padrón 2? ¿Qué columna? El que dice UC, unidad catastral. ¿Sí? No hay que seleccionar nada más, simplemente le decimos OK. Y ahora cierro este padrón, fíjense cuántas columnas tiene, termina en cuál, termina en Object ID, observación, ¿no? Acta de matriculación, empieza por ficha, si lo cierro, acá después de las 4 columnas que eran, o 3 columnas, ahora sí aparece ficha, unidad catastral, ¿sí? Y debe de coincidir esto con esto. Entonces, ¿qué pasa con los que no coinciden? No se vinculan, no coinciden, no se vinculan, van a ser los que están vacíos. Entonces, yo puedo notar acá que estos polígonos probablemente se vean con código, acá hay un código, pero en la tabla no existía ese código, o no le ha reconocido el código, eso también podría pasar. Por eso es que hay que darle una segunda revisada, ¿ya? Puede ser que el texto no lo haya reconocido como texto, sino como número. Y al ser reconocido como número, no relaciona, no vincula. Pero también puede pasar que en la tabla no estén esos códigos. Entonces, no termina vinculando. ¿Deberían de vincular? Sí, ahí se ve. ¿Ya? Por ejemplo, yo selecciono acá uno y veo que está el text string y luego está unidad catastral y está toda su data. ¿Ven? Está todo. ¿Y por qué dice null? Ah, es que no todos los campos del Excel estaban llenos, habían campos vacíos. ¿Sí? ¿Cuál es el que me interesa verlo? Podría ser el que dice tipo. Entonces, ahora utilizamos la clasificación. Vamos a limpiar la selección. Y puedo utilizar la clasificación a partir de la simbología. Selecciono el shape, feature, simbología por único valor. Y si no, le hago clic y acá elijo. ¿A partir de qué capa? Hemos dicho tipo. Y ahí están los tipos. Hay un tipo nulo que le podemos poner en un color rojo de repente para que llame la atención del por qué está sin vinculación, ¿sí? Y los otros que sí se han vinculado y que están clasificados por estas terminologías. Entonces, por ahí que eso podría estar pasando. Hay que pasarle revisión, hay que verificar que esto funcione. Hasta ahí la parte de vinculación de la tabla. Profesor, y si queremos que se corrija la parte geométrica, ¿cómo haríamos, no? Voy a deshabilitar esto. Entonces, ahí sí es necesario trabajar con una geodatabase. ¿Ya? Vamos a asumir este archivo como que está correcto. No necesitamos clasificarlo, lo dejamos en símbolo único y voy a mandarlo a la geodatabase. Pero para poder hacer eso, necesito que en la geodatabase se cree primero un feature dataset.
Este feature dataset va a tener el sistema de coordenadas que yo decida, ¿sí? En este caso va a ser el mismo de PSAT y base gráfica 01, ¿ya? Acá hay que tener cuidado. Como esto es una base de datos, tiene ciertas restricciones. No puede ir un número en la parte delantera. Probablemente me diga que, si esto no ha sido actualizado, que si tiene tildes no debería de funcionar así, debería de corregir el nombre. Si me sale un error, voy corrigiendo eso. Tampoco te permite dejar espacios. Esos espacios o los autorrellena con subguiones o simplemente te dice no se puede. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Me dice, ¿ve? Corrige. Hay un parámetro inválido. A ver, voy a corregir el vacío primero. ¿Sí? Le digo otra vez que se cree. Y sí, el tilde sí lo deja. ¿Ven? Sí lo deja, pero el espacio vacío no. ¿Cómo se ve esto? Se ve acá, de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es que este archivo se guarde acá, automáticamente con las mismas características geométricas. Data, export data, y lo voy a llevar a la base de datos, base gráfica 1, y ahí le voy a llamar base gráfica. O base 01 por ahora. O catastro 01 también, ¿no? Catastro 01. ¿Sí? Le digo OK, vuelvo a probar, ¿no? Si le doy un espacio y le doy OK, me dice, oye, revisa, hay un error. Ya, perfecto. Borramos ese espacio vacío. ¿Ya? Catastro. Ahí está. Y le doy OK. Ya está. Ahora yo tengo el archivo catastro 01 que está acá en la base gráfica. ¿Cómo puedo identificar los errores? Porque acá va a ser imposible verlo uno por uno si está superpuesto o no. Acá hay que tener bastante cuidado porque es necesario conocer las herramientas de la parte topológica, donde vamos a poder entender cómo es que funciona. Por acá tenemos cómo editar las entidades, las herramientas de edición, cómo funcionan, ¿no? Todo está en Internet, vuelvo a repetir, está en la ayuda de ArcGIS, esto todavía es desktop, ¿sí? Versión 10.8, pero funciona, ¿no? Cómo crear una topología, cómo se hace, se solucionan los problemas, ahí nos está explicando. Acá está el otro, reglas topológicas. Y acá también nos explica las reglas y hay un cuadro resumen. Este es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, ¿no? No debe de haber superposiciones geométricas. Porque si son dos predios, al superponerse, esta área se está repitiendo. Y por ende, si se le asigna a un propietario, el otro está perdiendo. Esto debe ser tangente, no debería de haber superposiciones. De la misma manera, como no deberían de haber huecos. ¿Sí? Imagínense, entre la colindancia de un vecino conmigo, no puede haber un hueco en medio de las dos paredes colindantes. ¿Sí? No debería de haber. ¿Y eso cómo lo buscamos? Hay que crear una herramienta que se llama topología. Vamos al dataset, le decimos clic derecho y que cree un nuevo topology. ¿Sí? Entonces, el nombre por defecto se va a guardar en base al archivo que se va a trabajar. La precisión es a nivel milimétrica. Abrimos o seleccionamos la capa con la que vamos a trabajar. Ahí está. Vamos a siguiente y agregamos la primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Primero, que va a trabajar con el mismo archivo y acá vamos a pedirle que no hayan superposiciones ni huecos. ¿Sí? Justamente los dos primeros. Agrego otra regla, selecciono el mismo archivo y ya pedí los gap, ahora los overlap. ¿Sí? Las superposiciones. Esto es fundamental cuando se trabaja con un solo archivo. ¿Ya? Ahora, que hay herramientas, como ustedes ven, para editar diferentes tipos de tanto polígonos con líneas, líneas con puntos, etcétera. Bueno, eso es ya a un nivel un poco más avanzado. Eso no nos alcanzaría el tiempo para estar revisando en una sola charla. Pero por lo pronto, esto es lo que necesitamos. Vamos a siguiente, nos da un resumen. ¿Sí? Le doy finalizar, pueden revisar las reglas, ahí nos está diciendo, y le doy finalizar. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Analizando la geometría y revisando a ver si hay algún tipo de error. ¿Ya? Entonces, base gráfica, refrescar, y ahí aparece. Perfecto. Recuerden que si no aparece es porque, bueno, falta actualizar. Este archivo lo puedo remover, sí, si quieres lo remueves, pero recuerda que cuando cargues la base o la herramienta de topología, va a jalar al otro archivo. Y acá nos va a mostrar nuestro polígonos y qué es lo que va a pasar.
se va a ver en rojo si es que hay superposiciones de polígonos o si es que hay algunos tipos de errores. Los bordes también se pueden ver como errores, pero no necesariamente siempre son errores. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Entonces vamos a ir a editar y en editar acá tenemos la herramienta de topología. Base gráfica, ¿sí? Podemos decirle que abra el inspector, ¿ya? Y por ahí que seleccionamos el archivo y que valide. Si dejo toda la vista, va a validar todo lo que está y todo lo que está en rojo debe ser lo que me llame la atención. Profe, ¿pero todo se ve en rojo? No, esto es rosado. Y rosado se resalta porque está como isla, está aislado, ¿sí? Sin embargo, sí hay que tomarse el tiempo para confirmar que esto no sea una superposición o que sea un hueco entre dos polígonos, ¿sí? Eso puede ser que a primera vista no lo veamos, no lo notemos. Ahí sí viene ya la expertise, ¿no? Del técnico y tiene que tomarse su tiempo de revisar paso a paso. Sugerencia, para eso se barre el territorio, ¿no? Se empieza de arriba hacia abajo. Ya el que tiene experiencia ve, ¿no? Acá sale rojo. Ah, perfecto. Pero no es necesariamente así. Puedes seleccionar incluso esto y empezar a pedirle que te seleccione dónde está. Te va a mostrar una vista previa y vas a ver si es que realmente esto está correcto. Y vas parte por parte rastreando todo el territorio, ¿ven? ¿Ya? Entonces, esa es una forma de verlo. Y acá yo empiezo a ver esto, justo acá. Esto que está en rojo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que ocurre? Una sugerencia, pueden ponerle las etiquetas para que se resalte y se vea qué es lo que ocurre, ¿no? Activamos las etiquetas del texto, lo activo y ahí yo veo dos códigos, pero ¿por qué sale en rojo? Entonces uso la herramienta de selección. Voy a seleccionar, selecciono esto y miren, este polígono es más grande, llega hasta acá. ¿Sí? Y este es otro polígono que está superpuesto a este. ¿Qué hacemos? Hay que recortar el polígono grande porque esto significa que ha habido probablemente una subdivisión o es otro polígono y sin querer lo han hecho uno solo. Vamos a asumir que eso está mal. Obviamente esto tiene que pasar por la revisión de un técnico especializado, ¿no? El que ha hecho el levantamiento de datos tiene que acordarse, tiene su informe y demás. Entonces voy a apagar por ahora la geodatabase y voy a verificar esto. ¿Sí? Esto de acá es un polígono, este de acá me dice que hay dos. Está el primero y está el segundo. ¿Ven? Eso es. Entonces, al primero es al que lo voy a modificar. Voy a editar. En editar voy a decirle editar los vértices mientras esté seleccionado. ¿Sí? Y voy a hacer un artificio. Me fijo primero que acá. Voy a minimizar esto lo más que pueda. Está correctamente ubicado en el vértice. Puedo mover uno de estos vértices hacia atrás. ¿Sí? Para quienes están empezando, esto sería lo ideal. Puedes borrar un punto, ya quienes tienen más experiencia, vamos a usar otra herramienta ahorita, pero puedo usar eso. También pueden usar el reshape, ¿no? El reshape, que es este, puedes decirle que a partir de acá, hay que activar los snap, a ver si me deja. Sí. Y que llegue hasta el snap. Si no se prenden los snap, hay que verificar, probablemente los snap estén deshabilitados. Por ahí hay que revisar. Ahora sí, los he prendido y me acerco acá, miren, y acá debe de hacer clic en la esquina. Hago clic, con clic hacia afuera, me alejo un poquito para que se vea y le digo F2. Con el F2 ha removido todo el borde, sin embargo se mantiene justamente la colindancia en los vértices. ¿Ya? Ahí para tomar en cuenta. Luego hay otras herramientas como las que nos permiten alinear el borde. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que un borde se pegue al otro. Entonces me dicen, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y tener cuidado porque donde te acerques a un borde se resalta en amarillo. Lo que está en color continuo es el borde que tú quieres mover, lo que está entrecortado es a dónde quieres que llegue. Entonces yo voy a hacer esto. Quiero que desde acá llegue, ¿ya ve? Lo cerró automáticamente. Entonces, ¿cómo comprobamos? Limpio la selección, hago un clic. Este es uno, sí, ya nos sale el aviso que hay dos. Este es otro, sí, perfecto. Prendo una vez más la topología y ese error que aparece rojo todo, voy a validarlo una vez más. Lo pongo a la vista y le digo validar. Y desapareció el error.
Y así es como deberíamos de estar corrigiendo. Obviamente hay muchas formas de corregir, pero para hacerlas todas en un solo día sería casi imposible poder explicar todo esto. Recuerden, siempre hay que guardar, ¿ya? Si no guardamos y cerramos, se pierde. Hay que guardar cada vez que hacemos una edición. Y este es el guardado de la edición. Recuerden que hay un guardado de edición y si estoy haciendo un mapa es el guardado del proyecto. Se tienen que hacer los dos guardados. ¿Ya? Entonces ya no hay errores, puedo deshabilitar esto, solamente se reconoce como errores los bordes externos. Hay otras herramientas más, hacer mapas secuenciales, dependiendo de los polígonos que tengamos, las escalas son más o menos complicados, hacer ediciones en mayor cantidad, identificar más sobre estos errores, pero para una muestra creo que esto eh, sería lo principal o lo necesario que se debería de conocer. Ingeniero, no sé si podría crear el texto. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Lo que ocurre acá, el texto como tal tendría que crearse a través de la geodatabase si quieres que aparezca solo como texto, pero quiero editar y crear un nuevo polígono, ¿ya? Vamos a ver por acá, ¿dónde está? Crear. Entonces yo selecciono el polígono y acá me sale la opción de crear un polígono. Voy a hacer el ejemplo rápido. F2, ya se creó el polígono. Mientras esté seleccionado, su tabla está disponible. Entonces yo abro la tabla y le pido en la parte inferior de la tabla que se seleccione solo ese. Y acá le puedo poner el texto que a mí me parece. No sé, pues a ver, digamos 0, 25, 47. Ya, por dar un código. ¿Sí? Y hago un clic afuera, se queda el texto grabado en la tabla, ¿ya? Hago otro polígono, ¿ya? Hay que recordar que tienen que fijarse, si yo selecciono, tengo que darle, a ver, ya, un Enter, ahora selecciono el otro, voy a ponerle otro código, ¿ya? Hago un clic afuera y mientras yo tenga las etiquetas activadas, como está en la misma columna, pues ahora se activa el texto ahí. Si no se ha creado este texto, lo vuelvo a revisar, siempre verificando. ¿Ven? A veces ocurre esto que ya está, ahora ya aparece. Y entonces cada vez que yo cree un polígono nuevo, ¿ya? Si tengo el código, pues voy a empezar a hacer, ¿no? Acá que se vincule, si quiero hacer esto, F2, y mientras esté seleccionado, le pongo el código. Y aparece el código. Esa es la forma práctica de trabajar con las tablas, ¿sí? De ahí hay opciones en las que se modifican los textos como tal, se jalan del AutoCAD, hay un montón de procesos, pero esa es la forma correcta de crear el texto dentro de una entidad, sea punto, línea o polígono. Y guardamos, recuerden, editamos, guardar acá y guardar nuestro proyecto. Tenemos otra consulta y pregunta a su vez. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tipo de computadoras aguantan el ArcGIS Pro? Y la Ya, segunda es, ¿cómo exporto un archivo de ArcGIS al AutoCAD? ya, perfecto. A ver, primero hay que tomar en cuenta para la primera pregunta. Ahorita cualquier computadora que te soporta AutoCAD, o sea, tiene una tarjeta de video y tiene buena memoria RAM, va a funcionar con el ArcGIS Pro sin inconvenientes. Si no tiene tarjeta de video, lo más seguro es que zapatee, o sea, ya se empiece a colgar, no avance, ¿no? O sea, mínimamente debe de tener, ahorita todas vienen con 16 GB de RAM, suficiente con 8, 16, da igual, pero en tarjeta de video, ahorita lo mínimo es 4, pueden ser 6 o idealmente 8. ¿Sí? De preferencia, sugerencia, si se van a comprar una laptop, cómprense un monitor adicional. Yo ahorita tengo 2 monitores de 24 pulgadas y con eso trabajo tranquilo. Si trabajan en una laptop con el ArcGIS Pro, la vista les va a molestar un montón. Si se compran la laptop y se compran un monitor, con ese monitor ya reducen mucho el estrés en la vista. Ahora, yendo a la siguiente pregunta, hay que tomar en cuenta que los archivos GIS, como dijimos hace rato en la página web, ¿sí? Son un conjunto de archivos. Si tú lo conviertes a CAD, solamente vas a convertir la geometría y se pierde todo el potencial de la base de datos. Pero aún así, digamos que quieres la geometría. Tenemos la opción acá en el Geoprocessing Conversion Tools
y por ahí te dicen, ¿no? Que puedes convertir archivos a CAD. Ah, acá está, perfecto. Entonces, exportar a AutoCAD, seleccionas el archivo, bueno, ¿cómo se llama? Catastro 01, ¿ya? Ese Catastro 01. ¿En qué versión te está diciendo? 2018, ya lo encontré. Antes era con clic derecho, rápido se hacía en el escritorio. Y te está diciendo la extensión. ¿Dónde lo va a mandar? A la carpeta misma. Y le dices guardar. Ya está, voy a revisar mi carpeta. Esta es la carpeta Catastro Pro. Acá está, es este. Ya está. Se exportó la geometría. Si lo vuelvo a cargar acá, voy otra vez al catálogo, actualizo mi carpeta, le doy refrescar, voy a apagar esto, ¿ya? Y cargo ese Catastro CAD, miren, acá está. Otra vez veo todos los elementos, ¿ven? Pero ya se ha reducido menos porque es un archivo que no ha tenido mucho proceso de Civil, de AutoCAD, ¿no? Entonces lo jalo y se va a ver la parte geométrica. Ahí están los últimos polígonos que dibujé, ¿ven? Y si abrimos su tabla, igual va a estar clasificado en puntos, textos, polígonos, etcétera. No siempre están los datos. Si voy a la tabla de polígonos, ahí me dice 385. Los 382 más los 3 que se han creado. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Sensico Cusco. 50 años edificamos el futuro del país.